días. Sabéis que la sesión de esta mañana comienza con José Javier Esparza, lo tenemos aquí, es periodista, decir que es historiador sería seguramente decir demasiado, es divulgador de la historia, de muchos medios de información, y también lo es como novelista porque ha dedicado una trilogía entera a novelar la Reconquista, de la que tanto hemos hablado ayer y anteayer aquí. Actualmente, bueno, pues lleva una especie de, no sé cómo llamarlo, informativo, que no es un telediario exactamente, que a mí me gusta mucho, que está muy bien en Intereconomía, con el cual está sentado ahí a la americana, en de camisa, en la redacción de Intereconomía, y va leyendo las noticias, las va siguiendo por ordenador, las va comentando, llega Julio Ariza, llega una periodista que pasa por allí, llega tal, y la verdad es que queda muy bien, queda muy ameno, y además es está muy cerquita de la realidad, ¿no? Claro, va continuamente comentando lo que está pasando, y además es muy barato, cosa que en estos tiempos pues no es precisamente lo menos importante. Bueno, quería deciros ante todo que después de la agotadora sesión de antes de ayer y de ayer, hoy vamos a reducir un poco los tiempos, es decir, cada ponente, Esparza ahora y Verstringe después, bueno, van a tener en total, tanto para su exposición como para el coloquio, que seguirá hora y media. Luego haremos 10 minutillos y luego yo, es que hoy cumpleaños mi nieto y tengo que ir forzosamente a la comida de familia. O sea que a la 1:30 yo, si seguís aquí enzarzados, seguís enzarzados, si podéis seguir hasta la noche, pero a la 1:30 yo cojo, me levanto y me marcho. Por lo tanto, vamos a empezar inmediatamente con esta intervención de José Javier Esparza sobre... Tengo que decir que José Javier Esparza yo lo conocí hace muchísimos años, cuando yo hacía un programa de radio que se llamaba El Mundo por Montera, que luego saltó a televisión, y entonces había allí un espacio cedido por mí a Isidro Palacios, que era el gran compañero, el gran personaje, hoy día perdido en las brumas lisboetas o por ahí, ¿no? Que durante muchos años fue precisamente el secretario de los cursos del Escorial, el viaje a la gnosis, que están en el origen de estos encuentros eleusinos. Y Esparza y Isidro Palacios, que entonces dirigía la revista Punto y Coma, fantástica revista que ya desapareció, pues era un carne, y entonces los dos venían a hacer ese espacio en el cual, bueno, pues se filosofaba, se hablaba de una cosa, de otra, de historia, etc. Luego nos embarcamos juntos en un manifiesto, el manifiesto de las Espérides, ¿te acuerdas? Bueno, que era un manifiesto regeneracionista, en definitiva, ¿no? Total, que nuestros pasos se han ido cruzando continuamente por aquí y por allá. Bueno, el título que ha puesto Esparza a su conferencia es un título, yo diría, que tiene una vertiente realista y otra vertiente optimista. No, es decir, la realista es de construcción de España. Bueno, a la vista está que España ha sido deconstruida, o sea que es un realismo puro, por desgracia. La optimista es construcción de España, o reconstrucción de España. Yo personalmente, ya sabéis que creo que no hay reconstrucción posible, pero bueno, seguramente Esparza es más optimista que yo. Y nada más, José Javier, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Y bueno, no sé, es la ilusión que me hace estar aquí. Después de recibir tanto tiempo, tantos meses en las noticias de los encuentros elusinos y de las cosas tan fantásticas que hacéis. Quiero en primer lugar pedir perdón por no haber estado ayer, porque querría haber estado ayer, pero me ha venido esto en un par de meses muy complejos de presentaciones de libros, de cosas y tal. Y en fin, pero bueno, valga como consolación el privilegio de poder dirigiros la palabra ahora aquí estas horas. Pido perdón por eso y por el estado de mi voz, que es irrecuperable, aún peor como España, exactamente. Pero trataré de que si alguien no escucha, que levante la mano y yo me acerco al micrófono o lo que haga falta. Bueno, como tenemos poco tiempo, y yo querría sobre todo dialogar con vosotros más que hablar yo, empezamos. Cuando me mandó Javier la invitación, ya digo, la ilusión que me hizo, me mandó un texto, que es el que aparece en el dossier del encuentro, que dice así: España es el único país, junto con Rusia, que constantemente vive en conflicto con su identidad patria. Desde la antigüedad, la cercanía de África inoculó en Iberia el genoma tribal que a partir de las guerras púnicas constituiría nuestra única característica aglutinante, el odio y la violencia hacia el vecino. Su enigma histórico es la tendencia a la guerra civil de esas dos Españas que se ocultan tras muchas máscaras a lo largo de la historia. Lo de menos es el motivo, lo importante es la trinchera. Con Alfonso X surgió entre estos dos eternos duelistas a garrotazos una tercera España sensata, serena e ilustrada que intenta poner orden en este país de locos.
es la España del siglo de oro, la del 98, la del 27. Subyace aquí un añadido que es "y nosotros", pero eso no lo coloca. Hablaremos además, decía el texto, del origen de los separatismos que han alcanzado especial violencia en Cataluña y en el País Vasco, también de la decadencia de los símbolos, de las banderas de los héroes y finalmente de la improbable reconstrucción de la identidad nacional. Y cuando recibí este texto dije, fantástico, porque no puedo estar más en desacuerdo. Y esto era justamente lo que me estimuló. Son mis ideas. Ya lo sé. Si me estuvieras aquí no lo habría dicho. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Esto no he puesto más en desacuerdo, es una forma provocativa, pero yo personalmente le dediqué a la cuestión de España como problema muchos años. Conocí una revista que se llamaba Hespérides y tal. Y llegué a la conclusión de que en realidad el problema de España es la obstinación de la cultura española moderna y específicamente moderna de plantear España como problema. Es decir, no nos planteamos los problemas concretos de España, que son propios nuestros o son comunes a otros países, sino que permanentemente estamos girando en torno a un esencialismo que no tiene solución, y no tiene solución precisamente porque lo planteamos como un esencialismo. Es decir, porque resulta que el problema no es lo que nos pasa, sino el existir. Entonces, así jamás podremos llegar a ningún lado. Máxime cuando uno repasa la historia desde el principio y constata que esto es un sentimiento muy específicamente moderno y muy específicamente intelectual. Es decir, mi tía abuela Vicenta, campesina de la Sierra del Espadán, que está al sur del Maestrazgo, cuando tiene que salir del pueblo en 1920, porque allí no había sitio para todos, y aunque eran propietarios y tal, pequeños propietarios, y se marcha a Barcelona a servir en una casa de señorones, no se plantea el problema de España. Tiene su problema. Y esta es una España que hierve de problemas. Por cierto, que en aquella casa conoció al general Primo de Rivera, nada menos. ¿Sabes tú? Bueno, es un problema muy específicamente cultural, muy específicamente de intelectuales, y además muy específicamente de la época moderna. Es decir, el capitán Contreras en Los Tercios no se plantea el problema de España, no lo tiene. No hay un problema de España. ¿Por qué es un problema específicamente moderno? Bueno, yo, como todos, he leído y admirado a los regeneracionistas, a Valle Inclán, a Ortega, a Azaña, a todos nuestros grandes padres o abuelos de la cultura española contemporánea. Pero a partir de una cierta edad, cuando uno pierde el respeto y los relee, constata que estaban todos profundamente equivocados. A mí, sobre esto, me iluminó un libro de José María Marco que se llama La libertad traicionada, donde repasaba los grandes nombres de entresiglos de la cultura española. Todos los que nos han enseñado a escribir, con los que hemos aprendido. Desde Prat de la Riva, que él también, hasta Azaña, Ortega, y los clásicos, ¿no? Y José María Marco, más o menos, razonaba lo siguiente. Entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX tenemos, por supuesto, nuestra catástrofe del 98, que es nuestra catástrofe vista desde nuestro pequeño ombligo hispano-español, pero que en realidad lo que significa es el nacimiento de una potencia mundial. Tenemos la gran crisis colonial franco-británica. Tenemos huelgas violentas prácticamente en todas partes de Occidente. Tenemos una segunda revolución industrial. Tenemos una Primera Guerra Mundial en 1914, tenemos la Revolución Soviética, tenemos el hundimiento del Imperio Otomano, que es un hecho históricamente de importancia capital. Tenemos la guerra de Irlanda por parte de los pérfidos ingleses. Tenemos la aparición del fascismo desde 1922. Y uno lee a toda esta gente y resulta que el problema es España. O sea, ¿cómo es posible? Tú lees a gente de una inteligencia soberana como Ortega, o de un verbo fulgurante como Azaña, o a gente con una capacidad de sentimiento y de formulación de ese sentimiento como Unamuno fuera de lo común, joder, no están viendo nada de lo que pasa bajo sus pies. El único que lo ve es Maeztu, se lo cuenta José María Marco, y porque su madre era inglesa y estaba acostumbrado, en fin, a una visión más, como decir, extra española de los acontecimientos. Fíjate, el más tradicionalista y casticista occidental, que es Maeztu, es el único que se da cuenta, es el único, por ejemplo, que habla
de la revolución que supone la aparición del trabajo como elemento central de la civilización, lo que luego verá Jung en el trabajador, ¿no? El mundo está cambiando, el mundo está dándose la vuelta, el mundo está puesto cabeza abajo, y el problema es España. Claro, es absolutamente imposible solucionar los problemas que tienes delante de ti cuando no eres capaz de enfocarlos bien. Seguramente la pregunta sería ¿por qué esta gente tan dotada, tan inteligente, tan leída, tan culta, no es capaz de ver más allá de su pequeño seto doméstico? Esta sería una gran pregunta, pero en todo caso el hecho cierto, y me parece que contrastado con una visión global de los acontecimientos es incuestionable, es que nuestros intelectuales se equivocan muy gravísimamente. Y a partir de ahí lastran a las generaciones siguientes con una interpretación necesariamente errónea de los acontecimientos y empezando por una interpretación necesariamente errónea de nosotros mismos. A partir de ese momento, en realidad con toda la reflexión regeneracionista, aparece una beta en la cultura nacional que aún hoy persiste, que es la obsesión por la propia singularidad. Y tienes obsesión por la propia singularidad en el iberismo, en el islamismo, en el arabismo. Y cuando digo islamismo me refiero a esa tendencia a pensar que España es diferente al resto del mundo por la huella árabe. O el judaísmo, ahora Américo Castro es un perfecto ejemplo, incluso los eslóganes de la España del desarrollismo del Spain is different, ¿no? Esa obsesión por la propia singularidad termina haciendo que nuestro problema seamos nosotros. Entonces, no se trata de resolver problemas concretos, no. Permanentemente giramos en torno a nuestra definición, que solo aceptamos además como problemática. Aparece una especie de complejo automático que consiste en juzgar a España permanentemente por comparación con Francia y con Inglaterra. Esto se ve muy bien, sobre todo en los casinos del pueblo de hace 30 o 40 años, era una cosa fantástica. Y hay una película que me parece que Amanece que no es poco, en la que uno de los personajes que vuelve de París y dice: ¡ah, Francia! ¡Qué mujeres! ¡Qué comercio! Bueno, esa frase tan absurda es el perfecto ejemplo de esa permanente comparación. Una imagen de Francia y de Inglaterra que además es una imagen idealizada. Porque a poco que penetres en la historia real de Francia o de Inglaterra, ves que sus cuitas son muy semejantes a las nuestras, muy semejantes a las nuestras todo el tiempo. Es decir, las guerras de la Revolución en Francia causan más muertos que las guerras civiles de 19 españolas, y no fueron menos salvajes. En los años 20 en Gran Bretaña, la atmósfera social era aún más grave que la española, y había partidas de la porra de señoritos conservadores que iban a sacudir a los huelguistas, y es cuando Churchill hace aquel famoso discurso elogiando a Mussolini, 1924, creo recordar, porque había solucionado el problema de los huelguistas en Italia como en Inglaterra no lo habían podido hacer. Todo esto, para la reflexión social española, no existe. Nosotros tenemos una reflexión social autóctona, propia, egocéntrica, que consiste en pensar: aquí arrastramos un problema eterno de división social porque los bereberes. Dicen que uno de los últimos textos que escribe José Antonio en prisión, que aparece en la maleta de Indalecio Prieto, es precisamente Germanos contra bereberes, como síntesis de la larguísima oposición que había caracterizado al conjunto de la historia de España. Bueno, esto es verdad. Vamos a ver, oposiciones ha habido siempre, por supuesto, aquí y en todas partes, debo decir. Sin embargo, España, como constructo histórico, es seguramente uno de las entidades políticas europeas que más claramente tienen una identidad inicial y a lo largo del tiempo. España es Roma, es con Italia la única nación moderna que conserva el nombre que le dieron los romanos, porque incluso Rumanía, que se llama así por los romanos, en tiempo de Roma se llamaba la Dacia Trajana, pero no era Rumanía. Solo España conserva ese nombre junto con Italia. Y además mantiene la percepción de que esto es una unidad antes de que exista un concepto de nación política como la entendemos en tiempos modernos. Citáis
Nueva España de Alfonso X, pero es que San Isidro de Sevilla ya escribe un texto de amor a España que es una evidencia manifiesta de que existe un concepto de singularidad, de unidad, de algo que existe y además algo a lo que se puede y se debe amar. A lo largo de la Reconquista, cuando evidentemente no existe un concepto político de España, y mucho menos un concepto político en términos modernos, sin embargo existe un concepto permanente de España que además los diferentes reyes de los distintos reinos cristianos se atribuyen unos u otros, e incluso Musa ibn Musa, el caudillo Banu-Qasi, sabes que los Banu-Qasi eran hispanogodos islamizados para conservar sus tierras, pues incluso estos se autotitulan el tercer rey de España, como después Sancho Mayor de Navarra se titulará rey de todas las Españas. Existe un concepto permanente, evidente. ¿Dónde está el problema? Bueno, yo imagino que la vida es problemática para el que tiene que pelear todos los días contra un enemigo que te quiere llevar esclavo a Córdoba o hacerte eunuco, ¿verdad? Pero no es un concepto esencial de España. Es tu concepto de supervivencia, tuyo y de tu comunidad. No es un concepto de nación problemática. A nosotros, en tiempos modernos, nos ha enturbiado mucho la percepción de nosotros mismos el poner sobre la mesa una oposición, desde mi punto de vista, enteramente artificial entre la nación política que conocemos, la que nace en 1812, con la Constitución de Cádiz, con la asunción de la soberanía por parte del pueblo, todas esas cosas, y lo anterior. Esa contraposición queda muy clara en discursos, me perdonaréis, un tanto histéricos, como los de Azaña de Batería en diciembre de 1930, donde da a pensar que España en realidad es un gigantesco error, porque no es una nación política como la francesa. Bueno, ¿a partir de cuándo es la nación francesa? ¿No? Antes existía como una nación histórica, bueno, porque existe un concepto de nación histórica. Hay un concepto de nación política que es el de la soberanía nacional, y hay un concepto de nación como continuidad y como comunidad histórica, que sencillamente es una evidencia precisamente histórica, es decir, ha existido una tendencia a reconocerse ahí. En tiempos en los que los vínculos políticos no se trazaban con los lazos de la conciencia de pertenencia a una comunidad política, soberana, etc., bueno, eso es cosa de los tiempos, sino que se trazaban en términos de pertenencia a otro tipo de elementos, el religioso, el lingüístico, etc. En ese sentido, poner en cuestión, como se pone tantas veces, la existencia de España como nación histórica sencillamente me parece una aberración, me parece un artificio intelectual. Es algo que a cualquiera de nuestros bitatarabuelos en el siglo XVI les habría parecido incomprensible. ¿Qué más da? Es decir, no es un problema que se plantearan lo más mínimo. Eso se ha trasplantado a la reflexión moderna y se ha convertido en un problema cuando antaño no lo fue. De aquí podemos sacar una primera conclusión interesante, es decir, no solo es romper cosas lo que quiero hacer. Y esta primera reflexión interesante es el hecho de que España se construye desde el punto de vista de entidad política singular como una nación pionera construida fundamentalmente por mimbres premodernos, y quizás esto es lo más interesante de todo. Es decir, es verdad que desde el punto de vista religioso, político, jurídico, etc., la España que amanece a partir de la unificación con los reyes católicos es una España premoderna. Alumbra una conciencia de pertenencia política a algo que no es una nación, como se va a entender después de las revoluciones modernas. Es aquí, en este suelo, donde se traza por primera vez de forma nítida la solución del gran conflicto medieval, que es el conflicto entre el poder público de la corona y el poder privado de los nobles, de los señores de la tierra o de los señores de la guerra. Y esa afirmación del poder público de la corona construye ya una primera entidad política. Se dice muchas veces, lo estudiábamos de pequeños en clase, la primera nación moderna del mundo. No es verdad, no es la primera nación moderna, es una nación premoderna. Y eso seguramente explica muchas cosas. Vamos a ver, ¿qué quiere decir moderno? ¿Y por qué tiene la reflexión española tantos problemas
para definirse como una nación moderna. Bueno, si os acordáis de Hegel, él explica, no son horas de acordarse de Hegel, pero bueno, eso lo recuerdo yo. Él explicaba la afirmación de la modernidad como una sucesiva ola de afirmaciones de la identidad individual frente a algo, ¿no? Está la afirmación de la identidad individual frente a Dios, que es la reforma protestante. Después está la afirmación de la identidad individual ante el conocimiento, y es la Ilustración. Después está la afirmación de la identidad individual ante el orden político, y es la Revolución. Y en esos tres movimientos de reforma, Ilustración y Revolución se sustancia lo que finalmente será la construcción del mundo moderno. Me parece que está muy bien visto. Y Hegel, a pesar de lo ilegible que resulta, sin embargo, merece su fama, aunque solo sea por esta visión, ¿no? Bueno, es muy interesante ver estos tres elementos, pasarlos al caso español y aplicarlos a nuestra propia historia, porque nos permite ver que aquí no hubo una afirmación de la conciencia individual frente a Dios, la reforma protestante, entre otras razones porque la reforma del tejido religioso estaba ya hecha antes desde el propio orden instituido, que son las reformas de Cisneros y compañía, hasta el punto de que el protestantismo en España fue una cosa muy marginal y sobre todo no pudo encontrar el soporte político que en otros lugares de Europa encontró. Sencillamente la reforma ya estaba hecha, como luego sabía en Trento, ¿no? La afirmación de la individualidad frente al conocimiento, que significa la Ilustración, en España la encontramos en todo el siglo de oro, pero los 2 siglos de oro, mejor dicho, permanentemente. Es decir, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, hasta Gracián, Góngora, ¿qué son al final sino afirmaciones de la sensibilidad individual, personal, frente a la realidad, frente al conocimiento? Lo que pasa es que se plasman en una época que no es burguesa. Estamos hablando de antes. Una vez más, hay un rasgo premoderno en la configuración de España, y queda todo, por tanto, tenido de un espíritu religioso. Incluso cuando es un espíritu religioso cabreado, si me permitís, ¿no?, que lo aparta del ámbito propiamente ilustrado, por tanto moderno. Y lo mismo ocurre en el aspecto político, es decir, la afirmación de la individualidad frente al orden político, que es la característica fundamental de las revoluciones modernas en España, que se da de muy mala manera a partir de la invasión francesa, tiene una perspectiva completamente singular, porque partimos de una herencia, de una base que ya había afirmado en otro contexto, que no era el del mundo burgués, el derecho individual. Y esto es un aspecto muy interesante que yo en la investigación que hice para mis libros sobre la Reconquista realmente me dejó fascinado, y siempre me ha llamado la atención que se lo subrayara tan poco, ¿no? Vamos a ver. Cuando yo me puse a estudiar la Reconquista, lo que me llevó a escribir los 3 libros de la trilogía de historia, más las 3 novelas de reconstrucción del principio de la Reconquista, fue el hallazgo de que la Reconquista no tenía nada que ver, el origen real, con la operación político-religiosa que siempre nos habían vendido. Es decir, no está su majestad el rey, con su eminencia, el obispo ¿de dónde tienes el obispo? De Sigüenza. De Sigüenza. Bien, que decide, vamos a recuperar las tierras que el moro nos arrebató. Es que no. Es que lo impresionante de la Reconquista es que aparece de forma completamente espontánea por grupos de campesinos que, encomendándose a sí mismos y con la espada en una mano, la lanza más bien, y el arado en la otra, saltan montes. Los montes de Ordunte son los primeros para empezar a tomar tierras en el Valle de Mena, Losa, Tobalina, etc., ¿no?, creando comunidades libres. Además los conocemos, es decir, Levato y Muniadona fundan la comunidad del Valle de Mena, levantan con sus manos una iglesia allí donde se retiran a morir cuando son viejos. Es una historia preciosa. Bueno, eso pasa en todas partes. En el norte de Palencia, pues la gente del Valle de Cabuérniga coge el camino de las Mazcuerras y se marcha a la montaña palentina a formar el poblado de Brañosera, que es el primer ayuntamiento de España, ¿no? 824. Y vinculado a esa operación de repoblación aparecen ordenamientos jurídicos específicos que son los fueros. Ordenamientos jurídicos tan singulares que hacen que un campesino en Mena, o en Brañosera, o en Castrojeriz, donde también era un fuero muy famoso, o en Sepúlveda,
tenga en su pueblo los mismos derechos que un noble que aparezca por ahí. Fueros que hacen, por ejemplo, que si tú matas al obispo de Sigüenza, por ejemplo, bueno, al obispo de Sigüenza, a un sacristán del obispo de Sigüenza, puedas exigir ir a tu pueblo a que te juzgue. Estas cosas, que ocurren en España desde el siglo IX, son completamente inéditas en Europa. España es el país menos feudal de toda Europa, fundamentalmente, y esto ocurre porque somos particularmente amantes de la libertad particular. No, esto ocurre porque estamos en guerra contra un enemigo muy superior. Y hay gente que está llegando a los factores materiales, seguro que Restringe lo habla mucho de ellos. Los factores materiales son importantes. Hay un enemigo muy superior que está en una frontera y que quiere cogerte esclavo y que te quiere quitar, en fin, si no las tierras, desde luego la vida y los bienes. Y como te estás jugando la vida todos los días, 250.000 veces más que cualquier color americano del Far West, se te reconocen y no hay más remedio que hacerlo por parte del poder unos derechos y unas libertades. Bueno, los derechos y esas libertades crean en España un tejido de autonomía personal y comunitaria que determina completamente la visión de la vida política. Y si me he extendido un poquito sobre esto, es para llegar a una circunstancia mucho más moderna y que quizás la que mejor expresa la situación, que es lo que ocurre en España cuando la invasión napoleónica. Napoleón, que es un personaje al que yo admiro mucho, porque es uno de estos grandes hijos de puta que la historia alumbra, ¿verdad?, y que te dejan fascinado, pensaba que eran tan ruines el rey de España y su hijo, y no se me había faltado razón, y que era tan absurda su estructura de poder que bastaría con llevárselos a Bayona y derribarles de la cúspide del Estado para que todo el Estado cayera, como había caído en Italia, por ejemplo, ¿no? Carlos Marx, otro de esos grandes tal que la historia hizo una lectura muy interesante. Dice, claro, Napoleón no sabía, seguramente por soberbia, es lo que tienes el bajito, que al final te creces, bueno, seguramente por soberbia, que en España la monarquía absoluta no había funcionado nunca así, era otra cosa. Y había una tradición de derechos locales, comarcales, provinciales, etcétera, que hacían que existiera una red de soberanía real, fáctica, por debajo de la arquitectura institucional de la corona, de tal forma que cuando nuestros reyes, en fin, dan el penoso espectáculo que dieron con las abdicaciones, resulta que aquí sí que había soberanía. Era el pueblo. Bueno, era el concepto tradicional del pueblo, pero no era el pueblo en el concepto moderno, era el pueblo en el concepto tradicional, y a partir de ahí se levantó una resistencia que, sencillamente, desde una perspectiva moderna, como la de Napoleón, era imprevisible. O sea, ¿cómo es posible que esto exista aún? Bueno, pues existía. Existía porque en España, precisamente por tener una configuración jurídico-política premoderna, había una base de soberanía que escapaba a la mentalidad moderna. Bueno, esta explicación que hasta aquí he dado tenía un solo objetivo, que es subrayar cómo nuestra singularidad consiste en que desde el punto de vista de la identidad política tenemos permitidme, un ADN, valga el término, distinto al de otras naciones modernas. Y es que éramos nación antes de ser modernos. Claro, eso es verdad que plantea innumerables problemas a partir del momento en el que, sencillamente, el mundo moderno aparece, sigue su camino, y España, esa España que conocemos todos, que a muchos nos duele y a otros no, y a la mayor parte de la gente le resbala, lamentablemente, tiene que acompasarse a un ritmo que ya no es el suyo. Porque, por así decirlo, circula a un compás que no es el suyo tradicional. Seguramente la gran catástrofe fue la absoluta, ¿cómo decirlo?, el absoluto arrasamiento de élites que se produjo durante la época de la invasión francesa y la posterior reconstrucción del Estado, primero por la incompetencia manifiesta de los liberales en Cádiz y después por la incompetencia no menos manifiesta de la corona con
Ricardo VII, en cualquier evolución social es absolutamente imprescindible garantizar, cosa que generalmente la propia historia se encarga de hacer por su cuenta, una circulación de élites que decía Pareto, es decir, llega un momento en el que los que mandan sencillamente ya no son capaces, por mil motivos. Entonces, habitualmente se produce una circulación de élites que frecuentemente reviste formas violentas y otras veces no. En España ahí estamos hoy, a esta fecha de hoy, en un caso evidente de incapacidad de las élites para mantener un proyecto colectivo andando, ¿no? Y no hay una circulación de élites, lo cual explica muchas de las cosas que nos pasan. Bueno, en España ocurre de forma manifiesta a lo largo del siglo XIX y es muy interesante leer los episodios nacionales de Galdós, que seguramente es la crónica doméstica de todo lo que está ocurriendo, y compararlo con los hechos objetivos. Galdós intenta reconstruir un mundo donde hay buena gente que puede organizar un país y los hechos objetivos te están diciendo que Galdós miente como un bellaco, porque nada de lo que está pasando es verdad. Es decir, el país está descosido desde todos los puntos de vista y todo lo que se va construyendo a lo largo de la España del XIX es caótico. La crítica liberal dice, claro, porque estaban los curas y los reaccionarios conspirando para tal, no sé qué, pero no es verdad. Es decir, vamos a ver, todo el XIX europeo está marcado por guerras. Las guerras francesas, la revolución por supuesto, pero las revoluciones subsiguientes son exactamente lo mismo. Yo quiero recordar que la República Francesa, la tercera, se edifica sobre la marginación expresa de los católicos de la vida pública, hasta el punto de que cuando empieza la Primera Guerra Mundial tienen que inventarse aquello de l'union sacrée, de la unión sagrada. Los franceses tienen el gusto de la etiqueta, ¿verdad? Bueno, del eslogan, bien, para que los católicos vayan a pelear, porque si no, los alemanes se los comen. Bien, esta división que se da en España se da absolutamente en todas partes, forma parte de la construcción moderna de Europa. Lo que sí es cierto es que ese no encontrarse a gusto en los zapatos del país genera un clima de opinión. Y ese clima de opinión es el que nuestros grandes intelectuales de finales del XIX y de principios del XX, estos de la libertad tradicional de la que hablaba José María Marco, ese clima de opinión se extiende porque además objetivamente coincide con el hecho manifiesto de que las élites políticas, sociales, económicas, etcétera, juegan su propio juego y lo hacen mal. Y al mismo tiempo empieza a construirse una autobiografía profundamente pesimista y negra de España, cuyo mejor exponente, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, es el mito del atraso científico español, por ejemplo. Yo a este asunto le presto siempre mucha atención porque desde que lo descubrí, porque yo antes pensaba como todo el mundo, que España por definición era un país atrasado en lo técnico, es decir, que éramos muy valientes, muy bajados, cruzábamos el océano, conquistábamos a los aztecas, pero éramos muy zotes, no sabíamos hacer un número. Bueno,